Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio abierto de esta tercera semana del módulo 2 de la información al conocimiento. Su grupo es M2C1G64-052. Mi nombre es Keira Navarro y soy su asesora virtual de este módulo. Recuerden que esta semana la comenzamos desde el pasado 22, que fue el día lunes. Y bueno, hoy ya es 26, así que nos quedan unas horas de lo que es el día viernes para posteriormente quedarnos con 48 horas del fin de semana, que son sábado y domingo, ¿vale? Así que recuerden que ese día se cierran, es decir, el domingo, que es domingo 28 de julio, se cierran todos los espacios para entregar sus actividades en lo que respecta a la tercera semana. Entonces va a ser bien importante que puedan organizarse en la medida de sus posibilidades para poder entregar dichos trabajos y que no se les vaya a complicar poder llevarlos, o más bien poder entregarlos y también que a su vez reciban su respectiva calificación y su retroalimentación. Así que voy a avanzar. Ok, llegamos a lo que es la secuencia de trabajo para el día de hoy. Como tal, tenemos 4 puntos para poder trabajar con los mismos. El primero es el de la bienvenida. El segundo es el de los objetivos, o mejor dicho, el objetivo de este espacio. Y también vamos a tener la revisión de lo que son los contenidos, porque recuerden, o bueno, para quienes pudieron ver lo que fue el espacio del día miércoles. En ese espacio tuvimos como tal la revisión de cada una de las actividades, es decir, casi que paso por paso lo que hay que realizar. Por otro lado, para este espacio como tal, vamos a revisar los contenidos porque esos nos van a permitir que puedan avanzar con sus actividades o finalizarlas en caso de que ya estén avanzando, ya que los contenidos son la base para poder llevar a cabo cada una de las actividades. Entonces, como tal, el poder revisar los contenidos nos da esa información que necesitamos para poder concluir en tiempo y forma. Y finalmente tenemos dudas y comentarios que hayan surgido a lo largo de este espacio o que ya tenían de manera previa. De igual manera, recuerden que si voy avanzando y hay algo que no queda claro, vamos a realizar una participación. Pero antes de compartirles cómo realizar la participación dentro del espacio, voy a compartirles lo que es el objetivo. Ok, a continuación tenemos lo que es el objetivo. Recuerden que cada uno de los espacios está diseñado para que cada uno de ustedes y cada una de ustedes pueda llevar a cabo sus participaciones. Las participaciones involucran desde comentarios, preguntas que puedan tener al respecto, así como también que pudieran agregar alguna
participación de algún tip, por ejemplo, o alguna sugerencia que pueda servirles a sus compañeros y compañeras. Entonces, todo esto como tal es el objetivo, ya que como tal es para que ustedes puedan tener esta participación activa a través de lo que les acabo de mencionar, desde que hayan podido revisar lo que son los recursos que nos proporciona la plataforma, así como los que se encuentran dentro del foro de novedades, que son los recursos adicionales que les proporciono yo. Y también las instrucciones de cada una de las actividades, lo que respecta a las rúbricas, si es que hay algún punto que no queda claro, así como las videosesiones que tienen con sus ADC. Recuerden también que aunque parezca que una pregunta sea muy chiquitita, es mejor llevarla a cabo porque si no se está avanzando con la actividad, aunque esa pregunta sea muy chiquita, nos está impidiendo avanzar. Así que lo ideal es que por favor puedan llevar a cabo esta participación y que a partir de la resolución de la pregunta que tengan, entonces puedan finalizar actividades o avanzar en la parte en la que se encuentren, ¿vale? Así que ahora sí, José, Marta, bienvenido y bienvenida a este espacio. Voy a compartirles a continuación las reglas de comunicación virtual, ya que como vamos a ser tres personas, vamos a ser tres personas en tiempo real. Es necesario que les comparta las reglas para que no vaya a suceder esto. Es decir, que se active un micrófono, que hablen y que no pueda comprender muy bien lo que hayan dicho porque digamos que nos interrumpimos de manera mutua. Entonces, primero les explico las reglas de comunicación y ya posteriormente ya vamos participando para que llevemos un orden, ¿vale? Por favor. Ok, ahora sí, aquí tenemos las reglas de comunicación virtual, que son las que van a permitirnos mantener un orden y que la comunicación sea lo más efectiva posible para que esto pueda funcionar, ya que somos tres personas y que parece que no somos muchos, pero realmente para estos espacios sí hay que organizarnos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para llevar a cabo una participación, por favor, ayúdenme a localizar la manita. La manita está en la parte de arriba y se llama participar. Le van a dar un clic y justamente va a aparecer así como a su compañero José. Ok, muy bien. Para bajarla, le vuelves a dar clic otra vez, por favor. Ok, muy bien. Igual tú, Marta. Para bajarla, igual le vuelves a dar clic. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, como ya la tenemos localizada, ya sabemos cuál es la herramienta. Cuando quieran hacer una pregunta o cuando no haya quedado claro algo que yo expliqué, de igual manera pueden levantarla y ya entonces cuando yo me percate de que estén ahí, porque de repente estoy viendo como, por ejemplo, la presentación o quizá esté viendo el aula. Volteo cada tanto, pero en cuanto me percate de que tienen la manita levantada, ya entonces les voy a preguntar cuál es su duda. O si al momento en el que pregunte, ¿hay alguna duda? De igual manera la levantan para que puedan realizar su participación sin ningún contratiempo, que no nos vayamos a interrumpir con respecto a la misma y que vayamos siendo claros. Recuerden también que como somos seres humanos, no siempre vamos a pensar exactamente en la misma manera. Así que las reglas de etiqueta, que son las que conocen desde el módulo propedéutico y que han aplicado a través de los diversos foros, incluidos el actual, que es el foro Aprendiendo, es lo que vamos a ocupar para llevar a cabo nuestras participaciones a través del micrófono en este espacio, ¿vale? Así que ténganlo presente porque es así como vamos a estar trabajando. Ahora, voy a avanzar a la siguiente diapositiva, pero antes la pregunta. ¿Hay alguna duda hasta el momento?
Ok, imaginaré que no. Entonces, voy a avanzar con lo que son los contenidos, porque aquí es en donde voy a darles un breve recordatorio de lo que ha sido este módulo hasta este momento y lo que nos resta para la semana que viene, que ya va a ser la última, ya es la final. Ok, acá llegamos a lo que son los contenidos. Como tal, esta tabla de contenidos pueden ubicarla dentro de su aula. Nos va a mostrar lo que son las 4 semanas, que de igual manera les recordaba, pero en caso de que no hayan visto el espacio anterior, les comento por acá que esta tabla nos incluye, o mejor dicho, imagen, porque como tal tabla no es, nos incluye lo que son las 4 semanas. La primera fue la primerita como tal, que iba de la mano de la unidad número 1, que fue comunicar y aprender para lograr metas personales. Para un recordatorio llevaron a cabo 2 actividades. La primera fue la de conocerme a mí mismo, donde colocaron qué se les dificulta, qué se les facilita, parte de su rutina, preguntas de quiénes son ustedes y también en parte cuáles son las metas o qué es lo que quieren alcanzar para sus distintos ámbitos en su vida cotidiana. Por otro lado, la actividad integradora 2 fue la de mi historia. Como tal, esa actividad fue para que ustedes pudieran relatar justamente eso, parte de su historia en los distintos ámbitos, así como los personajes, o mejor dicho, las personas que han estado dentro de su vida, por lo cual avanzamos después a la semana número 2, que fue la que tuvimos antes del receso académico. Esa semana número 2 fue relacionada con la unidad número 2, que fue leer y escribir para aprender, que retoma algunos de los elementos de la unidad número 1 para poder avanzar, porque recuerden que cada una de las unidades va conectada la una con la otra. Así que dentro de la unidad número 2 llevaron a cabo 2 actividades. La primera fue selección de textos e ideas aplicables, en la cual ustedes pudieron tener distintos tipos de textos. Seleccionaron uno por distintas razones, ahí sí ya dependía de cada quien, y con base a ello llevaron a cabo una lectura de comprensión y un esquema o un resumen, así como distintos puntos que se les solicitaba a través de la actividad. Y dentro de lo mismo pudieron trabajar también la comunicación escrita, que como recordarán vimos en la unidad número 1. Posteriormente, durante esa misma semana, avanzaron o quizá comenzaron, porque a veces algunos empiezan con la segunda actividad en lugar de la primera, dependiendo de cómo vayan comprendiéndola. Entonces, la segunda es la de el resumen. El resumen fue la segunda actividad que hicieron, que en realidad como es secuencial es actividad integradora número 4. En esta sí hicieron un resumen como tal. También buscaron distintas partes de la vida del autor de distintos ámbitos y rellenaron una tabla. También localizaron palabras clave y para esa actividad que fue la de el resumen, también hicieron un audio. Entonces trabajaron con comunicación oral y escrita, también para sus habilidades de búsqueda de información confiable, así como la comprensión de textos y la capacidad de poder expresar sus ideas sin copiar necesariamente, sino más bien de poder expresar lo que comprendieron a través de lo que leyeron. Ahí también se les presentaron 3 tipos de texto o 3 textos diferentes y ustedes también pudieron elegir el que más les llamara la atención por alguna razón. Ahora, para esta semana, como verán, aparece semana 3 y aparece unidad 2 y 3. Como tal, lo que les explicaba también el día miércoles es que la unidad número 2 está relacionada directamente con la 3
exactamente con la actividad integradora 5 porque está basada en los textos que vieron durante la actividad 3. Entonces, por eso se mencionan los dos temas, porque el resumen es uno de los temas base para llevar a cabo un relato y una reseña, por lo cual, después de haberlo visto, entonces es más sencillo que lleven a cabo sus actividades de lo que respecta a la tercera unidad, que son dos. La primera es la del relato y la segunda es la de la reseña. Lo que les comentaba es que como tal, paso por paso, ya lo vimos. Por supuesto que ahorita pueden preguntarme alguna duda que puedan tener, pero si quieren ver y no vieron el espacio del día miércoles, también para los que no estén en tiempo real, pueden ingresar a este espacio y como tal ahí está todo lo que corresponde a las indicaciones de cada una de las actividades. Así que si no lo han visto, les invito a ver. Ahora, antes de avanzar a lo que es el propósito de la unidad número 3, José, Marta, cuéntenme por favor cómo van con sus actividades. ¿Les ha generado alguna duda para poder retomarla antes de pasar a la revisión de contenidos? Cómprame menos. Sí, Marta, te escuchamos. Perdón, maestra, es que vengo un poquito difusa. Fui a un sepelio y ando un poquito desconcertada, pero aquí estoy. Creo que me está yendo bien, estoy sintiéndome a gusto, estoy comprendiendo así en las lecturas, me están gustando mucho y estoy descubriendo una habilidad que no tenía, que es la de la lectura. Y comprendí que también tengo pues capacidad de captar las partes importantes. Lo que me sacó un poquito de balance fue que por más que traté de seleccionar, o sea, comprendí bien cómo era para insertar el comentario, al momento de seleccionar el párrafo, se apagaba la opción de comentario. Entonces, ya vi que sí se mandó el comentario, de hecho ya subí la tarea, pero me costó mucho trabajo, o sea, no me dejó como específico un parrafito elegirlo y le vi de una y de muchas maneras y de hecho me apoyaron y no sé por qué no se pudo. Pero sí está insertado el comentario, pero está como un poco más generalizado y yo traté de hacerlo más específico. Pero creo que dentro de todo, creo que va a estar bien. Eso espero, maestra, pero me estoy sintiendo muy bien. Ahorita estoy realizando la reseña, también se me hace muy padre y muy interesante. Muchas gracias. Gracias a ti, Marta. Con respecto a la reseña o bueno, la actividad en sí, ¿te surge alguna duda que pueda responder justo porque ahorita la estás realizando? Entonces, si hay alguna duda, de una vez la respondo para que puedas avanzar en la misma. Ahorita estoy llenando la tabla comparativa. Yo puse, no sé si esté correcto en lo personal, lo que no me parecía del término peyorativo de que le dicen indio guarachudo. Entonces yo sentí como que se enfocó más hacia su aspecto personal que académico y a sus logros. Me pareció un poquito discriminativo y así lo plasmé. No sé si esté en lo correcto. Y el tema de Montserrat Muñoz me pareció más enfocado a sus logros y con más bases científicas. Entonces lo que sí que me explayé porque no pude hacerlo muy pequeño porque es todo lo que yo capté. Entonces no sé si está bien o tiene un mínimo de párrafos. Según leí las instrucciones, no, pero sí está un poquito largo esa parte, la primera. Es en la tabla, ¿verdad? Si es en la Sí, tabla, no hay un mínimo. Si es en la reseña como tal, ahí sí. Pero en la tabla no, en la tabla puedes explayarte porque al final de cuentas, como te vas a basar en la misma para llevar a cabo la argumentación o lo que es el cuerpo de la reseña, entonces puedes explayarte y lo que mencionas de la palabra, justamente hay un espacio donde pregunta si consideran que el lenguaje que utiliza el autor o la autora es el adecuado. Entonces ahí también podría ir como tal esa palabra por el significado que tiene o cómo se da el uso de esa palabra. así es. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a ti, Marta. Ok, entonces vamos ya finalizando con tus actividades. Ahora, José, ¿alguna duda que pueda resolver o alguna pregunta?
Sí, disculpe, es que estoy en el trabajo. Sí, asesora, no, hasta el momento no he tenido ninguna duda. Ya pude realizar la actividad integradora 5. Ahora estoy en proceso con la número 6, pero hasta el momento no todo claro. Ok, muy bien, no te preocupes, José, comprendo por lo del trabajo, entonces que no vas a estar participando de manera frecuente. Así que qué bueno que me das ese comentario, ¿vale? Ok, entonces, si te llega a surgir alguna duda y termina el espacio y en ese momento no tenías ninguna duda, pero ya después cuando estás finalizando tu actividad, sí, me la envías por el mensajero y por ahí le estaré respondiendo. Sí, sí, claro. Muchas gracias, asesor. A ti, ok. Marta, tienes tu manita todavía levantada. Si no es otra participación, no te preocupes, únicamente dale clic otra vez y la bajas. Ok, perfecto. Muy bien, entonces voy a avanzar Muchas, a lo que es el propósito para que podamos ir hacia lo que son los contenidos, para que vayan teniendo más información, porque ustedes están en la reseña, entonces es un Un trabajo que requiere ciertos elementos que vamos a ver a lo largo de los contenidos, así que denme un momentito para que pueda avanzar a lo que es el propósito. Ok, por acá les presento lo que es el propósito como tal. El propósito nos va a permitir poder avanzar con lo que es la revisión del concepto de las reseñas y los relatos, así como en lo que están basados para llevarse a cabo. Es decir, la lectura que hay que realizar de cada uno de los textos que nos brindan como tal tiene que ser bastante comprensiva, es decir, que si hay palabras que no comprendemos, por ejemplo, que nos demos a la tarea de investigar qué es lo que significan para que esto nos permita entonces poder avanzar y también que al finalizar sea más claro el texto que estamos leyendo. Entonces, lo que vamos a utilizar también como herramientas para poder comprender son las tecnologías de la información y la comunicación, que son las denominadas TIC. ¿Para qué? Para que todo esto que ustedes vayan aprendiendo, todos estos conocimientos que vayan adquiriendo, puedan serles eficientes en su vida cotidiana, que puedan aplicarlos de tal manera de que al momento en el que como tal tengan, por ejemplo, alguna situación en su trabajo, en su vida personal, en su vida familiar, entonces como tal, todos estos conocimientos y aprendizajes puedan ser aplicados en ese ámbito y no solamente en el educativo, ¿vale? Ahora voy a avanzar con la siguiente. Denme un momento.
Llegamos a lo que es el relato. Como tal, es uno de los principales temas para llevar a cabo sus actividades. El primero es que, bueno, vamos a tener distintos pasos para llevarlo a cabo, pero antes de avanzar con estos pasos, por favor, indíquenme, ¿qué comprenden ustedes que es un relato? Sí, Marta, te escucho. Yo recuerdo un relato como una manera de narrar algo. De hecho, me vienen a la mente los cuentos de los abuelos. Están relatando, están platicando alguna experiencia. Creo que tal vez no sea, puede ser como coloquial. Con eso yo lo relaciono. Relatar un cuento, relatar una historia. Es contar, ¿no? Es como sinónimo de contar, según yo. Sinónimo de contar. Ok, perdón, hay mucho ruido. Sí, sinónimo de contar puede ser una historia, puede ser algo. ¿Te acuerdas de algunos elementos que debe incluir como tal el relato? Sí, es un título, es como un encabezado, el desarrollo y la conclusión o cierre, ¿no, maestra? Sí, pero me refiero a otros elementos como lo pueden ser, por ejemplo, lo que es los elementos sorpresa o que permitan o que generen curiosidad. Sí, sí, A sí. esos me refiero. Sí, sí, sí. Como hacer el énfasis, ¿no? En lo que puede ser un gancho para las personas que puedan despertar el interés. Correcto. Ujú, Ajá. sí. O s Sí. Eso es más o menos lo que yo sentía, más no podía expresar muy bien. Ok, no te preocupes. Muchas gracias por participar. Ok, No, yo la entonces, con emoción, gracias. no te preocupes. Incluso era lo que iba a comentarte, se me pasó, me distraje un poquito. Sí, por la situación que acaba de ocurrir, que me mencionas, es necesario que salgas del espacio, no te preocupes. Ya después, en caso de que te sea posible, ves la grabación y si no, me puedes enviar alguna duda que te pueda surgir a través del mensajero o de la del mensajero de la plataforma o del correo para que también lleves a cabo el proceso de lo que ocurrió, porque sí puede ser una experiencia que tenemos que validar las emociones que estemos sintiendo en ese momento para que salga lo que tengamos que sacar. Muchas gracias. Pretendo seguir aquí en la clase, me gusta mucho y tratar de concentrarme un poco más. Precisamente murió mi maestro de primaria, Ok, pero aquí entonces. ajá. Ok, entonces no pasa nada. Yo solamente te doy como el espacio o por si tenías duda de si ya entré me tengo que quedar, no, no es necesario. Te puedes salir en caso de que así lo requieras, pero si te quedas adentro también está perfecto. Muchas gracias, maestra. Por nada. Ok, entonces, llegamos a lo que es este relato. También para ustedes que están por ahí viendo esta grabación, tenemos los pasos para la elaboración de un relato. Vamos a tener como tal 6 pasos distintos. Tengan en cuenta que esto está basado para su actividad integradora número 5, que es justamente la del relato y que como mencionaba su compañera, un relato es una forma en la que cada persona, cada quien va a estar contando lo que le ocurre. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, una ida al mercado puede sonar como un suceso bastante simple, pero al momento en el que comenzamos a darle este formato de relato, hasta esa ida al mercado puede ser una de las aventuras más emocionantes que hemos tenido en la vida, al menos para la persona que lo está escuchando, o incluso para nosotros que estamos escuchándonos a nosotros mismos o volvemos a leerlo en caso de que sea un tipo de relato escrito. Así que como tal, hay distintas maneras en las cuales puede contarse una historia. Téngalo en cuenta así. Por ejemplo, si vamos a ver una película y llegamos a casa y alguien nos pregunta, oye, ¿y de qué trataba la película?
como tal, podemos relatarla de acuerdo a cómo la vivimos e incluso cómo la sentimos. Porque algunas personas van a decir, no, bueno, es que a lo mejor esa película se sintió que estaba como que muy, muy cursi. O otras personas van a decir, no, pues es que en la película como tal se estuvo todo muy interesante que por la música, que por la trama, etcétera. Entonces, van a haber distintas maneras en las cuales cada persona procesa el hecho de haber ido al cine a ver cierta película, aunque todos hayan visto la misma película. Entonces, ese relato va a basarse en eso. Puede que, por ejemplo, si el relato está basado en una ida al cine, el primer paso para elaborar ese relato sería elegir un tema de todo lo que pasó en esa ida al cine. Puede ser de cómo a alguien se le hizo tarde. A lo mejor otra persona puede relatar de cómo toda la película tuvo fallas en el sonido. Otra persona puede decir que toda la travesía que se aventó porque había una fila espectacularmente larga y no podía obtener sus alimentos y sus bebidas y que tuvo que hacer un sinfín de cosas para poder obtenerlas y poder entrar a la sala. A lo mejor otra persona que olvidó su código y que olvidó sus boletos y que tuvo que hacer todo. Entonces, en el cine pueden ocurrir muchísimas cosas. Ahí es en donde vamos a elegir este tema, dependiendo de lo que cada quien quiera llevar a cabo en su relato. Posteriormente pasamos a lo que es la selección de un narrador. Dentro del narrador vamos a encontrarnos con que puede ser en primera persona, en segunda persona o en tercera persona. Y que cada uno de esos tipos de narradores va a permitirnos avanzar en lo que es nuestro relato y como tal generar también cierta expectativa y por supuesto que la persona que lo lea o la escucha en ocasiones va a prestar mayor atención dependiendo de cómo estemos relatando, ¿vale? Así que recuerden que ahí está como tal el que podamos llevar a cabo nuestro relato dependiendo del narrador. Como tal, dentro de su actividad integradora número 5, estos dos elementos sí son solicitados por la rúbrica. En la temática recuerden que no es que vayan a elegir un texto de manera libre, les da dos opciones, la primera es la del Principito y la segunda es de La noche boca arriba. Entonces, tienen que elegir una de esas dos lecturas. Una vez que ya la eligieron, entonces ya pueden como tal una vez que ya la eligieron como tal, ya pueden elegir un tema que se encuentre dentro de esa lectura. Después de que eligieron el tema, entonces ya van a establecer el narrador. Si van a narrar en primera persona, como de yo iba un día caminando hacia, o en segunda persona, que era un día iba caminando hacia, o el omnisciente. Y en prepa en línea, por un lado, la asesora se encontraba haciendo tal cosa y por otro lado, los estudiantes estaban tal. ¿Ok? Entonces, como tal, van a elegir un narrador porque eso es lo que les va a permitir llevar una secuencia y relacionarla con la temática de lo que estén retomando como tal para llevar a cabo su actividad. Después van a tener una delimitación a los personajes. Esta delimitación de los personajes es que como tal coloquen cuáles son las características. Por ejemplo, Marta, ¿quieres compartirnos qué pondrías tú o qué tipo de personajes pondrías tú en un relato si el tema fuera libre? Sí, maestra, pues en un relato hablaría de una persona que le está sucediendo una cosa y cómo se desarrolla, quienes participan en esa historia. Elegiría algo así, una vivencia cotidiana, como ahorita quería comentar, que nuestra vida está llena de relatos cotidianos, o sea, siempre estamos así. Yo hace ratito, usted mencionó la capacidad de asombro. Al estar yo hace apenas un par de horas en el sepelio, nunca me había tocado ver que de unas cajas sacaran 30 y tantas palomas blancas y con palabras tan hermosas las lanzábamos al cielo diciéndoles cansa Rafael, hasta pronto. Y como yo estaba grabando, fue imposible evitar, y lo compartí con mis compañeros de mi grupo, decir yo, Dios mío, qué hermoso. Entonces, sin querer, yo estoy relatando algo directo en el momento y espontáneo. Entonces, así como tú dices que hasta una ida al mercado, esta vida está llena de relatos y de sorpresas, depende de cómo lo sientamos y lo canalicemos, ¿verdad?
Sí, correcto, justamente, por ejemplo, ahorita que fue una parte pequeña de lo que ocurrió hace un par de horas, como tal, por ejemplo, la temática es el sepelio. El narrador es en primera persona porque lo narras desde cómo lo sentiste tú y delimitamos los personajes a tus compañeros en el grupo, a ti como personaje principal y a Rafael, que me imagino que era tu profesor. Entonces ahí vamos desarrollando lo que es un relato que parece que no había la intención de darlo, pero que conforme comienzas a hablar, automáticamente surge el relato con los elementos que comenzamos a ver en esta parte de justamente sus características. Entonces sí, eso es parte de lo que es el relato. Muchas gracias porque ahorita sí me está ayudando mucho en este momento a enfocar, como tú estás diciendo, así de simple. Yo soy la que estoy haciendo el video, es en primera persona, y los participantes son mis compañeros y la persona de la que estás hablando es mi maestro. Entonces ahí ya, sin querer, mencioné los puntos a los que tú hacías referencia, que yo ahorita no pude englobar, pero cuando hablaste de capacidad de asombro, se me vino a la mente lo que yo sentí y fue imposible dejar de expresar. Dios mío, qué hermoso. Y sé que llegó a todos mis compañeros y pues sin querer va a ser como, no fue mi intención mencionarlo, o sea, tenía que decidir si era hermoso cada quien, pero yo lo externé así. Entonces fue algo espontáneo y comprendí cómo estamos llenos de relatos diarios, ¿verdad? Sí, correcto, muy bien, muchas gracias. Gracias, maestra, y perdona, ando un poquito agitada. No te preocupes, comprendo. Gracias. Por nada, ok. Entonces, como tal, por ejemplo, otro elemento que se va a plantear avanza hacia lo que es un cambio que contiene como tal una introducción, un desarrollo. A ver, permítanme tantito, por favor. Ok, perdón, me surgió un inconveniente, pero ya lo solucioné. Ok, entonces llegamos a lo que mencionaba, que sí, empezamos con lo que es la introducción o el inicio, y a lo largo del desarrollo es en donde van a ocurrir los llamados cambios. Estos cambios nos van a permitir también colocar estos elementos de sorpresa que van a generar que la persona que está o escuchando o leyendo se asombre a lo que está ocurriendo. Entonces, como tal pueden ser muchísimos porque cada persona puede asombrarse o no con algo, pero al final de cuentas la intención de generar ese asombro, de despertar esa curiosidad, se tiene que dar dentro de lo que es el desarrollo y el final. Es decir, en la transición de estas dos es cuando vamos a obtener como tal un resultado y que el escucha o la persona que está leyendo como tal llegue a una conclusión de, wow, no me imaginé que se iba a pasar. Y que finalmente los indicios como tal tengan que ver con lo que es las pistas. Por ejemplo, denme un momento para decirles un relato.
Ok, entonces como tal tenemos distintos indicios. Por ejemplo, un día yo me desperté y se me hizo raro porque no escuché ningún ruido y en mi casa siempre hay ruido. Entonces yo dije, ¿por qué no hay ruido? Así que me asomé en mi cuarto y me di cuenta que no estaba ni mi mamá, ni mi hermana, ni mis gatos, ni mi perrita, ni absolutamente nadie. Entonces, como tal, vamos a perdón. Entonces, como tal, después de ello, al percatarme de que no había nadie, decidí asomarme a la calle porque tampoco se escuchaba ruido y mis vecinos suelen poner música. Entonces yo dije, pero ¿por qué tampoco se escucha la música? Así que decidí asomarme a la calle, tampoco había nadie y entonces decidí caminar a la avenida principal porque para mí eso ya era muy raro. Después por alguna razón decidí mirar hacia arriba y me percaté de que el cielo estaba verde. Y pues no es normal que el cielo esté verde. Entonces dije, bueno, a lo mejor, no sé, alguien va a ver lo mismo que yo, pero no encontraba a quien preguntarle si estaba viendo lo mismo que yo. Así que seguí avanzando y en eso escuché unos pasos detrás de mí. Volteé y me di cuenta que era un perro. Se me quitó el susto porque yo dije, ay, a lo mejor una persona me está siguiendo, pero no, era un perro. Y me movió la colita. Estaba yo tranquila hasta que me dijo, ¿estás viendo lo mismo que yo? Ahí fue cuando me volví a asustar y me puse a correr lo más fuerte que pude o lo más rápido que pude porque dije, bueno, tampoco es normal que un perro hable, pero entre más rápido intentaba correr, más lento lo hacía. Y llegó el momento en el que me tropecé y desperté. Por ejemplo, en ese relato, Marta, ¿ubicas cuáles son los elementos que hacen que te imagines que sea un sueño? Sí, no es obvio que o lógico que despiertes y esté todo en total silencio, que no haya nadie, sobre todo tampoco tus mascotas, que salgas a la calle y veas un cielo verde, como tampoco es lógico que un perro te hable. Entonces, esos son, creo yo, los factores tanto de sorpresa como de pensar que es un sueño, ¿no? No tiene sentido nada de lo que le sucedió, o sea, solo puede pasar en los sueños. Correcto, ok. Entonces, justamente estas pistas a eso se refieren, que vayan dando indicios de que, ok, está pasando algo. O que de repente, por ejemplo, en lugar de decir, entonces desperté y soñé, puedo decir, y entonces recordé que estaba escribiendo un cuento para mi clase de literatura. Así que al final, el que se dé un cambio, pero que también haya pistas, permiten que la persona que esté escuchando o leyendo el relato se vaya dando una idea de qué podría pasar. Y al darse la idea y extender su imaginación y su curiosidad, entonces se mantenga atento a los detalles para que al escuchar el final sea como que, ah, sí, tenía razón. Pues sí, cuando escuché esta cosa se me hizo como que, pues sí, sí tenía que ser un sueño porque no es normal que el cielo sea verde. Aunque en alguna ocasión me acuerdo que pasó en Estados Unidos, no me acuerdo por qué, algo de material radioactivo. Pero bueno, al final de cuentas, todos estos elementos van a permitir que podamos avanzar y que al final, cuando lo hayamos terminado, únicamente nos dediquemos a revisar la ortografía en caso de que sea un relato escrito, ¿vale? Así que, Marta, te escucho. Como en la literatura de la noche boca arriba, cómo nos deja al final la sorpresa y la duda. De hecho, se lo leí a mi hija y a mi sobrina porque es lo que pide la rúbrica. Y me dijo mi hija, me gusta cómo escribe Julio Cortázar, me dijo, como que a ella le gusta mucho leer. Dice, es que te deja, entonces, ¿cuál era la realidad y cuál era el sueño? Y yo le dije, yo creo que la realidad es que él era un indio azteca que estaba de veras en la Guerra Florida y el sueño era como querer fugarse de esa situación, así como cuando desgraciadamente sucede que tú dices, tengo ganas de hacer pipí, estás en la cama y según tú ya fuiste a hacer pipí y te estás haciendo en la cama. O sea, que la mente lo engañó para poder aguantar el dolor que estaba sintiendo, pero te deja a la imaginación, perdón. Correcto, sí, justamente a eso es a lo que vamos a tener como tal dentro de lo que ocurre con este tema, ¿vale? Así que antes de pasar a la reseña, ¿alguna duda, Marta? ¿O algún comentario?
Perdón, maestra, me entró una llamada. Creo que ya nada más estamos usted y yo solas. Traté de sacarla lo más rápido posible. ¿Podría repetirme la pregunta? Sí, si tienes alguna duda con respecto al relato para que ya pasemos al último tema y de igual manera ya vayamos cerrando el espacio. No, creo que no. Se me dificulta un poquito así como insertar las cuestiones que usted narra muy padrísimo y muy elocuentemente. Se me dificulta porque como estoy tomando un texto que no es mío, siento que me debo de apegar a lo que dice el autor, entonces no sé si lo esté haciendo bien, porque por ejemplo, lo que escribí de Ricardo Pedro Pablo, del Indio Guarachudo, estoy externando mi opinión, pero estoy diciendo lo que el autor está diciendo. Y lo que sí comento que no me parece su forma de expresarse bajo ninguna circunstancia. Entonces no sé si está en lo correcto o yo tengo que modificar toda la historia. Esas son las pequeñitas dudas que a veces me quedan por tratar de ser tan literal y de apegarme. No sé si yo estoy haciéndolo acorde, no copia y pega, no me gusta, a mí me gusta mucho parafrasear, pero no sé si es lo correcto que hice en la descripción general de lo que está pasando y en mi conclusión puse que no me gustaba. Y siento una gran diferencia en la manera de exponer de Montserrat Muñoz. Ella se enfoca en cosas concretas y resalta sus avances científicos y usa nombres de instrumentales, de materiales, de todo. La siento más objetiva, más fina. No sé, me repelió mucho la expresión indio guarachudo. Ok, sí, parte de la reseña, ten en cuenta que con lo que respecta a la misma, es importante que justamente sí, a cada quien puede tener una opinión, porque al final de cuentas una reseña contiene un juicio valorativo que puede ser o positivo o negativo, pero que dentro de todo eso, por ejemplo, si colocas no me gusta, haya una argumentación. Entonces, si dentro de lo que es el cuerpo, del texto aparece tu argumentación de por qué no te gusta o justamente por ese tipo de palabras, a lo mejor el lenguaje, los datos, la manera en que narra. Entonces estás dando una argumentación para finalizar con lo que es el juicio y eso es correcto. Y como estás colocando lo que son las paráfrasis o citas indirectas, entonces si al final de cuentas estás colocando las referencias, no estás llevando el copia y pega porque justamente estás dándole créditos a quien corresponde. Así es, maestra, eso creo. Muchas gracias. Gracias a ti. Ok, ahora llegamos a lo que es el último tema, que es el de la reseña. Como tal, vamos a tener la última actividad de esta semana, que es justamente la de la reseña, en la cual, como comentaba su compañera Marta, tenemos que realizar una reseña. La reseña es del tipo comparativa y es por ello que, a diferencia de actividades anteriores, para esta no podemos elegir solo un texto, sino que hay que leer ambos. Entonces, la reseña como tal va a tener distintos elementos que van a formar toda esta estructura y la primera de, o el primero de ellos es las referencias bibliográficas, ya que esto va a permitir darle desde un inicio los créditos en lo que nos estamos basando para llevarla a cabo. En este caso, que son dos lecturas. El comentario o el resumen, que son dos elementos que nos permiten como tal tener información general de lo que corresponde a cada texto desde sus ideas principales, sus ideas secundarias, también lo que corresponde a palabras clave y que vaya siendo más claro que todo lo que ya leímos haya sido comprendido mediante la expresión de un comentario o un resumen y que ya para llevar a cabo y agregar al cuerpo de lo que es cuerpo o desarrollo de lo que es la reseña,
reseña, coloquemos la evaluación. Recuerden que la evaluación como tal contiene un juicio, que es que si vamos a dar nuestra opinión, puede ser positiva, puede ser negativa, siempre y cuando coloquemos una argumentación ante ese juicio que tenemos. Entonces, vamos a colocar todas esas ideas, vamos a colocar por ejemplo, si estamos haciendo la reseña de una computadora que nos llegó. Bueno, podemos decir que es muy bonita, a lo mejor, pero quizá aún así le ponemos 2 estrellas, porque a lo mejor, aunque su diseño es muy bonito, quizás se tarda en prender, se calienta un montón, se le baja un buen la pila, no puede descargar las aplicaciones, no nos permite ingresar a nuestra cuenta, ni tampoco es funcional para lo que nos decía la descripción de la computadora. Y ahí sí, pese a que es un juicio negativo respecto a una computadora, estamos argumentando de por qué sería negativo. Sería muy diferente si decimos, no me gustó la computadora y le doy 2 estrellas. Ese no me gustó es lo que tiene que justificarse. Entonces, es lo que deben de recordar para llevar a cabo sus reseñas. Siempre tiene que haber una justificación o argumentación de por medio para que finalmente el juicio valorativo que estamos dando sea un poquito más preciso y que por supuesto contenga los elementos que permitan de alguna manera defender la posición que estamos asumiendo. Y por supuesto que dentro de la identificación del reseñador, que en este caso al ustedes hacer la reseña, los reseñadores son ustedes, también se dé crédito a quienes son las personas que están haciendo la reseña, ¿vale? Así que vamos ahora a los tipos de reseña. Hay 2 tipos principales. El primero es descriptiva y el segundo es crítica. Como tal, el tipo de reseña descriptiva nos permite como tal y como dice su nombre, describir, y el segundo nos permite como tal llevar a cabo un juicio valorativo. ¿Ok? Entonces, como tal, la descriptiva va a permitirnos, por ejemplo, que si ya nos llegó en este mismo ejemplo de la lab, que describamos qué contiene, en cuánto tiempo nos llegó, cuáles son los elementos, cómo está funcionando, pero que al volverse una crítica, ahí sí ya tenemos que decir si nos parece si es buena o es mala. Y que posteriormente, al tener la crítica, vamos a tener distintos tipos de reseña crítica: informativa, comparativa, motivadora o confirmativa. La que ustedes van a realizar es la comparativa, porque justamente están comparando los elementos de dos distintos textos o artículos, por lo cual, después de haberlos leído y haber colocado los elementos dentro de la tabla, que es una tabla comparativa, entonces pueden retomarlos y llevar a cabo dicha reseña, ¿vale? Así que para elaborar esa reseña, en caso de que quede alguna duda muy particular, tenemos que ingresar a pasos para elaborar la reseña, ¿vale? Si tienen alguna duda, especialmente ustedes que están viendo esta presentación, este espacio, por favor recuerden hacérmelo llegar lo antes posible para que no vaya a ser que me escriban el domingo a las 10 de la noche su duda, porque va a ser muy difícil que pueda responderles, ¿vale? Así que les invito a que como tal revisen si es que les queda alguna duda y me la hagan llegar en caso de ser necesario. Ahora, tenemos 2 puntos importantes. Denme un momento. Ok, recuerden 2 puntos importantes. El primero es la revisión de la rúbrica, porque
La rúbrica como tal contiene los elementos que son tomados en cuenta, que es en general la descripción de la actividad para llevar a cabo su calificación y su retroalimentación. Y también recuerden, por favor, que en caso de que presenten alguna situación externa que no les haya permitido como tal entregar sus actividades, por favor me hagan llegar a través del correo o a través de la mensajería una solicitud de extensión de tiempo explicando la situación que les está ocurriendo para que pueda darles alguna solución. También recuerden, por favor, que hay 2 cuestionarios dentro de esta semana que son importantes de llevar a cabo, ya que estos van a permitir que ustedes puedan ingresar a la semana número 4. Los 2 cuestionarios son opina sobre tu asesor virtual y opina sobre tu módulo. Recuerden que no va a influir ni de manera negativa ni positiva sobre su calificación. Es completamente anónimo y nos ayudan muchísimo a responderlo, ya que tanto a Prepa en línea, que es en general o la formamos todos y todas, nos brinda áreas de oportunidad para continuar mejorando, particularmente para ustedes dentro de lo que fue el módulo número 2, ya que ustedes atravesaron por todas las actividades, contenidos y demás, y por otro lado, a mí como asesora, para que como tal pueda avanzar igual en lo que son las áreas de oportunidad que ustedes me indiquen, porque siempre podemos aprender algo nuevo. Es un constante proceso, ¿vale? Así que como tal, por favor, hay que responderlas porque si no, la siguiente semana, es decir, desde el día lunes a primera hora, no les va a aparecer la semana número 4. Entonces recuerden contestar esas 2 encuestas, guardarlas y enviarlas. ¿Vale? Ahora, antes de ir finalizando, Marta, ¿te queda alguna duda? Sí, tengo una duda, maestra. Se me hace raro ver el foro aprendiendo que casi no hay participación de nadie. Hasta pensé que yo estaba mal ubicada o estaba haciendo algo que me hubiera distraído. He estado tratando de participar, pero curiosamente no veo respuestas. No sé si no lo estén viendo los demás o yo esté mal situada, ¿me entiende? No, de hecho es algo que también he estado revisando. Estás en lo correcto porque si no fuera el actual no podrías ingresar. Es decir, si fuera el de la semana 1 o la semana 2, no habría posibilidad de participar. Entonces sí es el correcto, solo que la participación para esta semana disminuyó. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, maestra. Por nada. Ok, entonces, en caso de que, repito, presenten alguna duda al momento en el que ven esto, procuren enviarla para que pueda ayudarles a resolver. Solo recuerden, por favor, que sábado y domingo sí procuro ingresar, pero no son días hábiles. Entonces, si llega a ocurrir alguna situación que no me permite ingresar, no podría resolver su duda, ¿vale? Así que es todo de mi parte. Y los próximos espacios serán el siguiente miércoles y el siguiente viernes. Recuerden que tanto las invitaciones como las grabaciones están en la pizarra de sesiones. Un gusto por acá, Marta. Espero que te encuentres muy bien. Tómate tu tiempo para procesar la parte del duelo y en caso de que te sea posible, te veo aquí la siguiente semana. Primero Dios y cuídate mucho, que Dios te bendiga y muchísimas gracias por estar. Gracias. Pasen un excelente fin de semana. Y también para Sí. todos ustedes que están viendo esta grabación, pásenla muy bien. Espero que puedan descansar un rato y les deseo mucho bienestar a ustedes y sus seres queridos. Nos podemos desconectar. Hasta luego. Hasta luego, bye.